Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a otra edición de Hablemos de Salud. Este espacio es de la Facultad de Ciencias Médicas y a esta hora de la mañana estoy acompañada, digo bien, del doctor Sebastián Cameron y de la doctora Carmen Medina. Así que bienvenidos, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros hoy aquí en estudio. Porque generalmente los tenemos por teléfono, ¿verdad? Normalmente, muchas veces a través entonces del teléfono tenemos la entrevista. Pero esta vez ustedes están aquí en estudio, así que les agradecemos mucho la gentileza de llegar hasta aquí, tomarse un pequeño tiempo, espacio de todas las actividades que tienen que hacer, ¿verdad? En el hospital. Hoy hablamos sobre el cáncer de próstata. Recordemos que empezamos noviembre y es noviembre azul. Terminamos octubre rosa, en el que concienciamos sobre el cáncer de mama, pero esta vez en noviembre azul entonces estamos concienciando un poco sobre el cáncer de próstata. Hay cánceres que se pueden, digamos, tomar a tiempo y curarse, ¿verdad? Así que, ¿qué es el cáncer de próstata? Empecemos ahí por el principio. Bueno, muy buenos días a vos y a tu audiencia, ¿verdad? Acá en la facultad también, que nos da la oportunidad de poder venir a aportar nuestros conocimientos, ¿verdad? Que estamos predispuestos a que la población también tenga mano y que nos sirva también a nosotros la parte académica en nuestra facultad, ¿verdad? Para poder culminar nuestra especialidad. Y sí, la doctora Carmen. Bueno, buen día también. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Por recibirnos acá en su casa, ¿verdad? Más que nada, yo soy residente de segundo año, ¿verdad? Y vengo con el doctor Cameron también para poder orientar un poco de lo que es a la población en general, ¿verdad? El cáncer de próstata, bueno, me preguntaste qué es, sí, básicamente. Sí. Bueno, es la definición de cáncer para todos los tipos de cánceres. Básicamente es una proliferación atípica de las células de nuestro cuerpo. O sea, se forman células que no son normales. Un crecimiento anormal. Y eso altera todo el desarrollo normal del órgano afectado, ¿verdad? En todos los tipos de cánceres funciona así. En el caso del cáncer mismo de próstata, lo que pasa es que nuestra glándula, o sea, la próstata es una glándula, y esa glándula se va deformando, ¿verdad? Va perdiendo su estructura normal. Y entonces eso es lo que le provoca al paciente tener la enfermedad, ¿verdad? Eso es el cáncer. Ahora, ¿cómo uno tiene idea o detecta eso? Bueno, y ahí es lo que nosotros queremos llegar a la población, de que sepan de que tienen que acudir a consultas de forma regular. Eso en el caso del paciente masculino, ¿verdad? Solamente los varones tenemos próstata. Y la idea es que justamente... bien, porque sí. Ahora hay ideas un poco raras, ¿verdad? y poco lógicas, ¿verdad? De que de repente la persona que nació con la biología femenina, ¿verdad? Así mismo. Piense que puede ser varón también, pero sí, bueno. Y bueno, entonces básicamente nosotros queremos dar a conocer ciertos puntos de esto, ¿verdad? Respondiendo a tu primera pregunta, eso sería el cáncer de próstata. Sí. ¿Cuáles serían entonces los síntomas? Bueno, decías que normalmente tendría que ir el varón a hacerse los chequeos, así como nosotras las mujeres también nos aconsejan hacernos cada año una mamografía. ¿Qué es lo que el varón puede hacer cada año y desde qué edad debe pensar o preocuparse, digamos, y ocuparse por este tema, por esta parte de su cuerpo? Eso depende de cada caso particular, ¿verdad? Nosotros podemos tener diferentes tipos de pacientes, depende mucho la raza misma, depende también si el paciente ya tiene antecedentes, ¿verdad? En su familia de personas que hayan tenido cáncer. Entonces, si tenemos el caso de una persona que no tiene ningún antecedente en su familia, ¿verdad? Es de raza blanca o de este lado del continente, ¿verdad? Por ejemplo, las personas de raza africana, ¿verdad? Ellos tienen mayor prevalencia de cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces sería los 50 años. Una persona sin antecedentes, de raza blanca y más 50 años de edad sería lo ideal, ¿verdad? Tendría que empezar sus chequeos. Sí. Pero una persona, ahora particularmente tengo un amigo haitiano, por ejemplo, que tiene... que es de raza, digamos, o que es de un hombre de color, sí. Entonces él, aún siendo joven, debería hacerse los chequeos. No es necesariamente de nuestra edad, por ejemplo, tan joven, pero sí antes de esos 50 años, generalmente a los 45 años, 45 años, y 40 años se recomiendan los que tienen antecedentes de cáncer. Familiares. Sí. Sí.
Entonces, ahí está la recomendación. A partir de los 50, digamos, para la población en general. Porque no es una enfermedad que tenga síntomas como tal, ¿verdad? No va a venir el paciente a decirte, me levanto mucho a orinar, o tengo molestias al orinar, viste, o que sentí esos un bultito síntomas, que no era, no va a poder, no puede. No, entonces por eso, lo importante es que se hagan los chequeos de forma periódica, ¿verdad? Cada año, una vez al año por lo menos. ¿En qué consiste exactamente el chequeo? Generalmente lo ideal es, ¿verdad? Hay algo que se mide en sangre, que es antígeno prostático, ¿verdad? Eso tiene un rango y nosotros de acuerdo a eso vamos viendo cómo manejarnos también con el paciente, y que le solemos solicitar es su ecografía, una ecografía prostática, ¿verdad? Porque cuando un paciente tiene síntomas, ¿verdad? Los síntomas es del agrandamiento de la próstata. ¿Y eso ya, digamos que es algo que ya está avanzado? No, realmente que la próstata esté grande, vamos a decir, solamente puede ser que sea algo benigno o puede realmente ser algo maligno, pero no es algo específico como tal, ¿verdad? Entonces por eso más que nada el chequeo es lo importante. Entonces a partir de los 50 se puede hacer el antígeno en sangre y se puede hacer la ecografía prostática. Algunos varones son resistentes porque tengo entendido que antes los chequeos necesariamente tenían que ser manuales, digamos, que el médico tenía que revisar la próstata de forma manual. Entonces como que el varón era resistente a ese tipo de chequeo, ¿no? Sí, Creo que todos seríamos un poco resistentes a eso, sí, así, ¿verdad? Pero por mucho tiempo fue así. Sí, realmente así, ahora ya no. Hay que tratar de sacar eso, ¿verdad? Yo a todos los pacientes que suelo atender les comento eso y que hagan correr la voz, que cómo le estamos atendiendo actualmente, ¿verdad? Aquellos pocos que vienen, que la mayoría, ¿verdad? Tampoco es que vienen de motu propio, o sea, no es por alguien le empuja, sí. Exactamente, un familiar, generalmente la esposa, hermana, esposa, madre, está así empujando, mismo, hija, ¿verdad? Y bueno, ya esos pocos que vienen, porque están empujando, entonces yo les suelo explicar, y creo que todos, ¿verdad? Que les cuenten a los demás cómo es realmente el chequeo que se hace, que no es que le estamos haciendo un examen rectal a todos, ¿verdad? Sí. Que solamente en casos muy específicos se hace. Claro, si tal vez encuentran alguna anormalidad en esos primeros exámenes, entonces será necesario. Incluso encontrando anormalidades en esos primeros exámenes que ya mencionó la doctora Carmen, no necesariamente ya se hace un tacto después. Hay otros exámenes otra vez previos que se hacen, como una resonancia, por ejemplo, ¿verdad? Y luego de esa resonancia, de acuerdo a lo que venga, también de acuerdo a lo que veamos que haya ahí en el informe, de por ahí se puede indicar también una biopsia sin tener que hacer un tacto al paciente, sin estar sedado, por ejemplo, ¿se entiende? O sea, claro. Ya el tacto rectal es algo que se está dejando bastante de lado, ya más bien para pacientes más cuando está controlado y se está haciendo bien el seguimiento ya a tiempo, es muy bajo el porcentaje de que haya un tacto rectal. Así que varones, sin miedo, ahora pueden ir a hacer sus chequeos, porque se puede hacer un análisis de sangre, puede hacerse una ecografía y en última instancia una resonancia sin que exista un tacto rectal, entonces pueden perder el miedo. Pero yo en serio digo esto porque he escuchado entre familiares, incluso experiencias de mi suegro, ¿verdad? Él ya falleció, pero a él le engañaron para llevarle, y todavía en su época le engañaron para llevarle al hospital, los familiares, sí. La esposa y los hijos, y en su época todavía se hacía el tacto rectal a la primera, ¿verdad? La primer chequeo ya estaba el tacto rectal. Así que él estaba muy triste cuando le ocurrió eso, porque hay siempre una molestia, pero aparte hay tabú. Claro, un temor también por parte del paciente, sí. O sea, del señorcito que viene y que le tengas que decir, ¿verdad? Acostate, por más de que le expliques, no es algo cómodo, ¿verdad? Finalmente. Le da vergüenza al señor, al paciente le da vergüenza. Es que las mujeres que estamos un poquito más acostumbradas a ese tipo digamos, de chequeos, también es molesto. Claro que sí. Es molesto, es vergonzoso, no es fácil hacer ese tipo de chequeos, ¿verdad? Por eso es tan importante, ¿verdad? El manejo del profesional en esos casos, ¿verdad? Es muy, muy importante. La dulzura y la suavidad con que se pueda manejar todo esto, ¿verdad? Porque sí, son cuestiones, son situaciones... Para proteger el pudor. Sí,
íntimas, ¿verdad? Entonces es un poco difícil, pero ahora se hace mucho más fácil entonces para el varón este tipo de chequeos. Son mucho menos invasivos. Son menos invasivos, exactamente, esa es la palabra. En caso de que encontremos un tumor, ya sea benigno o maligno, solamente van a hacer primero una biopsia, ¿verdad? Para saber si es benigno o maligno. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a ver, en caso de un tumor benigno, ¿qué hacemos? Generalmente en la ecografía, al momento que le hace la ecografía, pues informa el tamaño de esa glándula, ¿verdad? Obviamente que una ecografía no es algo 100% específico, no lo que me diga esa medida significa que así sea su próstata, ¿verdad? Pero de acuerdo a eso también nosotros nos basamos para ofrecerle el tipo de cirugía que le vamos a realizar al paciente, ¿verdad? Está la parte que es endourológica, que lo que se hace es entrar por la uretra, por el pene del paciente, ¿verdad? Se llega hasta vejiga y antes de llegar a la vejiga se pueden ver los lóbulos de la próstata, ¿verdad? Y eso más o menos nos orienta qué tan grande es la próstata del paciente, y de acuerdo a eso se ofrece una cirugía que es RTU, le decimos nosotros, que es una resección transuretral. Se van haciendo los cortecitos de la próstata, que es para liberar al paciente y poder orinar de manera correcta, ¿verdad? O si es una próstata muy grande, lo que se hace ya es una cirugía convencional, hay un corte. Sí, así mismo es, ¿verdad? Entonces ahí hay algo importante que decís, cuando una próstata se agranda, entonces hay dificultad de micción. Sí, así mismo es. El paciente no puede orinar fácilmente, digamos, entonces tal vez esa es un motivo posiblemente en que el paciente venga sin que alguien le empuje, porque a veces se quedan con sobre todo cuando son ancianos, se quedan con la próstata agrandada y no se van hasta que no dan más porque no pueden. Sí, realmente orinar. Hay pacientes que vienen hasta que nosotros le decimos que se quedan trancaditos, vamos a decir, hasta que ya no pudo orinar, viene con su vejiga súper hinchadita, ¿verdad? Parece una pancita embarazadita y viene por la urgencia, ¿verdad? Y únicamente es colocarle sonda, que es lo que podemos hacer de urgencia, pero sí tiene que completar sus estudios después para poder llegar a cirugía. Y cuando se encuentran con un tumor maligno, ¿qué se hace? Ahí depende otra vez. Justamente todo lo que explicó la doctora es cuando es un agrandamiento de la próstata donde no encontramos el tumor maligno, ¿verdad? Donde es todo aparentemente normal, ¿verdad? Agrandamiento normal. Ya cuando tenemos un tumor maligno depende de qué tan avanzado encontremos el cáncer en ese momento, de acuerdo a la biopsia, la resonancia que le hicimos al paciente. El PSA también nos da una indicación de qué tan avanzado pueda estar, y de acuerdo a eso entonces se ve si el paciente es todavía apto para cirugía, ¿verdad? También depende de la edad del paciente. El paciente que ya es más añoso y demás, que 90. No puedan, claro, ya prácticamente cirugía no le vas a ofrecer a esa edad, ¿verdad? Porque ya es más riesgoso mucho más para él, y ya no le va a cambiar su expectativa de vida. Ya pasó 90 años, probablemente el cáncer, si es que tiene, no le vamos a llevar el cáncer, va a ser otra cosa probablemente. Entonces todo eso se tiene en cuenta. ¿Qué tipo de cosas se puede hacer? Está la cirugía, ¿verdad? Está también la radioterapia, ¿verdad? Cuando el paciente que ya justamente ya la cirugía probablemente no sea la mejor opción. Y después ya hay otro tipo de terapia un poco más conservadoras que acá en el país no estoy seguro realmente que tengamos, ¿verdad? Y después lo que es en el caso de pacientes más avanzados ya está el tema de la hormonoterapia, que son inyecciones que se aplica al paciente, ¿verdad? Ya sea mensual o trimestralmente, para controlar esa enfermedad que ya escapó ahí de la zona de la próstata nomás, que ya está en otros lados, ¿se entiende? Entonces son diferentes escenarios dependiendo de cada caso, lo que podemos encontrar. En el caso que es más para nosotros, ¿verdad? Que es la cirugía, porque nuestra especialidad es justamente quirúrgica, es en casos generalmente localizados o localmente avanzados lo que nosotros ofrecemos, ¿verdad? La prostatectomía radical, ¿sí? Que consiste en básicamente, se saca toda la próstata. Además la próstata se saca también las vesículas seminales, ¿se entiende? Y parte de la uretra. O sea, la uretra sería el caño que une la vejiga a donde vos orinas, cuando vos orinas, el cañito que vos usas para orinar. Y eso se tiene que cortar porque hay que sacar por si esté invadido también cierta zona de ahí. Eso hay que ver todo después al estudiar la pieza, porque eso es lo que nos va a guiar si hay que seguir haciendo algún tratamiento extra después. Entonces al sacar eso se reconstruye otra vez, ¿entiendes? Entonces los riesgos de la cirugía, de este tipo de cirugía, que es una cirugía grande, ¿verdad? Conllevan dos cosas. El paciente puede quedar con incontinencia urinaria, ¿verdad? Que pierde un poco de orina, y puede quedar también con disfunción sexual eréctil. Está bien, esos son los riesgos, pero siempre se le explica al paciente y se le ofrece justamente, o sea, se le explica que con esa cirugía, en ese estadio que él tiene, puede salir curado.
Entonces Claro. vale la pena Va a arriesgarse. vivir, ¿verdad? Claro, vale la Eh, pena intentar, por así sí, decirlo, ¿verdad? Se le sí. explica la situación a cada Tener, paciente. tener un poco unos años más, ¿verdad? Si no se opera, entonces el cáncer va a ir invadiendo Claro, otras partes del cuerpo primero localmente sí, y después después puede ir, va, generalmente va a y va a hacer huesos, sí, metástasis. hace metástasis, así Sí. mismo. Y en ese estadio ya es un poco difícil volver atrás, ¿verdad? Claro, No se hay queda forma. prácticamente hasta ahí, pero se controla, ¿verdad? Se controla con las medicaciones sistémicas que Hasta hay, que el ¿verdad? cuerpo aguante. Sí, claro, Sí. así mismo. Entonces, dependiendo un poco también de la edad, del momento en que se descubre este tumor, va a ser el tratamiento, ¿verdad? Los diferentes tipos de tratamientos. Bueno, digamos que tiene cierta similitud también cuando se encuentra cáncer de ovarios o de útero, algunos tumores, ¿verdad? El tema de la resección total de esos órganos, aunque en la mujer, si bien hay alguna disfunción sexual, es un poco menor, digamos, el impacto Sí. en su vida que lo que significa, aunque no tanto, ¿verdad? Pero si es un hombre joven, ¿verdad? El impacto psicológico y todo eso. Y para destacar nomás, como decía, hombre joven, para nosotros hombre joven realmente es 50, 60 50, años, es 60 joven años, todavía, sí, ¿verdad? claro, 60, a sí, partir de 70 años para sí, arriba estamos hablando de pacientes ya más añosos, ¿verdad? sí. Pero 50, 60 años, uno no quiere todavía quedarse Claro, claro, con claro. disfunción, ¿verdad? Claro, y sobre todo cuando él tiene todavía una pareja, una actividad sexual, digamos, bastante Es una persona normal, sexualmente digamos, activa. activa, que es todavía una persona sexualmente activa, eso va a traer consecuencias psicológicas. De hecho, creo que cualquier cirugía en realidad trae consecuencias psicológicas. Sí. Cualquier órgano que te retiren termina repercutiendo un poquito también Claro, en lo el estrés psicológico. luego de entrar ya a quirófano ya... Ya es una parte, ¿verdad? Y después lo otro, ¿verdad? Si tiene consecuencias, digamos, a largo plazo para toda la vida, en alguna parte, en alguna función de tu cuerpo, entonces hay siempre una carga psicológica, ¿verdad? Que, no sé, desde mi punto de vista nomás que creo que hay que tratar, ¿verdad? Hay que, Solo para que quede claro, ¿verdad? Que eso es un riesgo, no es que a todos los pacientes les claro, ocurre, claro, pero es una posibilidad que puede que ocurrir. puede ocurrir. Si a Sí, todos eso se les es lo que explica. No es eso. una puede pasar y consecuencia tienen que así, saber, ¿verdad? sí. Sí, eso es lo que es importante. Porque si uno no le avisa al paciente, no le comunica y después sucede, obviamente va a venir directo a vos, ¿verdad? Claro. Querer saber qué está pasando, porque no se le informó, entonces es algo muy importante y tiene que saber el paciente. En eso sí hay diferencia con la mujer, porque con la mujer te sacan los ovarios y útero y sí o sí hay consecuencias, ¿verdad? En las situaciones, digamos, si sos una persona, si es una mujer activa sexualmente, sí ella va a tener consecuencias. Y ahí también es muy importante que el médico hable bastante claro, porque en ese caso no es una casual, Claro, no de es que 100% puede es como ocurrir, que sino sí. hay consecuencias Sí. realmente. Sobre todo si es todavía, hablamos de una mujer no solamente activa sexualmente, sino todavía está con la regla y todo eso, ¿verdad? Si está todavía menstruando. Si sus hormonas todavía Están a flote. sí, funcionando normalmente, digamos, y tiene que tener un corte, ahí hay consecuencias sí o sí. En el caso del varón, digamos que es una posibilidad, no es tan absoluto, Así digamos, mismo. como en el caso de las mujeres. Muy bien, no sé si quieren agregar algo más No sé, en un relación comentario. a este tema, porque me parece importante, ¿verdad? Lo que hemos hablado de que todos deben chequearse, ¿verdad? Todos a partir de los 50, sobre todo si estamos hablando de, digamos, de los que no son de la raza negra, ¿verdad? No son que sus ancestros Claro, no son su carga africanos, genética, ¿verdad? sí. Su carga genética, entonces hablamos de 50. Bueno, Si no, tendría que ser un poco más antes, joven, sí. ¿verdad? Hablamos de 30, 40, 45 años 45 años podrían hacerlo, ¿verdad? Lo otro es que no hay síntomas. Sí. Por eso la importancia ya, de saber eso y ir a acudir. acudir a para hacer esos controlar. chequeos. Y lo más importante, en este caso creo, El es que contacto. los chequeos no son Sí. ya contactos rectales como era antes, como el abuelo tenía que hacerse así o tu papá lo tenía que hacer, ¿verdad? Vos ya no necesitas ese tipo de chequeos a la primera. Tal vez llegues si hay necesidad,
pero hay análisis de sangre, ecografía y resonancia y otros estudios antes de... Incluso puede llegar hasta el quirófano, y en quirófano ya se daba nomás, probablemente también se le puede puede haber, hacer. pero Sí. ni te vas a dar Ni te cuenta, das cuenta, ni te vas a enterar Sí. siquiera, así que tranquilo nomás. Así que hay que acudir entonces, aprovechar este tiempo, ¿verdad? Y acudir a los chequeos. Creo que eso es lo más importante, Sí. ¿verdad? El mensaje Era el más mensaje que queríamos importante. dejar, así Sí. mismo. Muy bien. Llegamos al final, entonces muchas gracias por estar con nosotros y cerramos entonces Hablemos de Salud. Nos encontraremos nuevamente el próximo viernes, seguramente ya con la señorita Jenny Domínguez. Por mi parte, Lili Bunset, ha sido un placer compartir con ustedes. En los controles, el señor Walter Mereles. Chao, chao.